Este es un curso rápido de entrenamiento en misiones que nos lo da no Julio Benítez, sino el apóstol Pablo, porque vamos a interpretar todo este texto. Bien, así que empecemos con lo primero que nos enseña aquí el apóstol Pablo. ¿Cuál es el corazón de las misiones? Bueno, recordemos, la iglesia de Cristo es una agencia misionera. Yo sé que existen y en Norteamérica y otras naciones hay agencias misioneras para eclesiásticas y han contribuido. Pero realmente la agencia misionera designada por Cristo se llama la iglesia. Y el Nuevo Testamento nos muestra que la agencia, la única agencia misionera que existió en ese siglo se denomina la iglesia local, trabajando en asocio con otras iglesias. Así que creo que este es un tema fundamental para nosotros los reformados hoy día, porque Dios nos está dando el privilegio y la oportunidad de constituir iglesias locales que van a ser las pioneras en una nueva evangelización que no es más que la antigua evangelización de la iglesia primitiva, de la reforma en el siglo XVI, del puritanismo en el siglo XVII y que hoy día Dios está concediéndonos recuperar esto en Argentina y ustedes van a ser o son ya una de esas iglesias pioneras que van a ser recordadas en un tiempo después como ese instrumento que usó Dios para las misiones reformadas en Argentina, Sudamérica y el mundo. Bien, así que creo que todos están interesados, ¿verdad? Porque un cristiano que no ama las misiones, bueno, tiene un problema serio. Dios nos llamó para ser misioneros. Así que empecemos viendo cuál es el corazón de las misiones según Pablo. Y el corazón de las misiones, dice el apóstol, es uno solo, el Evangelio. El corazón de las misiones es el Evangelio. Si se dan cuenta aquí, miren, en el verso 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que Pablo en el versículo 16 menciona el evangelio de Dios. Y si vamos al versículo 19, Pablo dice, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, he predicado plenamente que el Evangelio de Cristo. Y en el versículo 20, él dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo hubiera sido nombrado antes para no edificar sobre fundamento ajeno. Y entonces Pablo aquí afirma que la ambición, el deseo que él posee es predicar el Evangelio de Cristo donde nunca ha sido predicado. Así que el corazón de las misiones es uno solo. No es el crecimiento de la denominación. No es el crecimiento de la fe bautista reformada confesional, aunque decimos que es la fe que más se aproxima a la fe bíblica, ¿verdad? No, es el Evangelio. Por cierto, todo este libro está centrado en el
evangelio. Esta es una disertación que Pablo da todo centrado en el evangelio de Cristo. No sé si recuerdan que él en el capítulo primero, en los versos 16 y 17, empieza exponiendo el tema del evangelio. Y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entonces Pablo en toda su escrito, toda su disertación está centrado en el evangelio. Y cuando llega al capítulo 15, el apóstol ya finalizando, él les recuerda una vez más que la razón principal de nuestra fe, la razón principal de ser iglesia, la razón principal de identificarnos como cristiano está centrado en el evangelio. Romanos es una exposición del evangelio para evangélicos. Sí, porque él no le escribe a inconverso, ¿verdad? Él le escribe a una iglesia cristiana y les recuerda el evangelio. Y entonces en el capítulo 15, una vez lo recuerda a él. Y mira, en el capítulo 1 ya hemos visto el verso 16 y 17, allí habla de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si miran en el capítulo 3, versos 25 al 26, Pablo dice que el evangelio revela la justicia de Dios que viene aparte de la ley, que se recibe por medio de la fe en Cristo, por medio de su redención, por medio de su sacrificio expiatorio. Así que, pastores, no se sientan mal cuando en el culto una y otra vez vuelvan a predicar el evangelio. El apóstol Pablo se lo predicó a una congregación y se lo recordó varias veces. En el capítulo 4, verso 25, el apóstol dice que es el evangelio de la cruz, el de la resurrección, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, que Él fue resucitado para nuestra justificación, que eso es el evangelio, es Cristo Jesús. En el capítulo 5, versículo 1, el apóstol nos muestra que el camino para que usted tenga esa paz perpetua y completa es ¿cuál? El evangelio, es Cristo Jesús. Por medio de este evangelio de Cristo somos justificados ante Dios. El capítulo 8, el apóstol nos muestra que es el evangelio aquel que nos muestra la senda de ser liberados de la condenación eterna que trae sobre nuestras vidas la violación de la santa ley de nuestro Dios. Así que esto es una disertación completa sobre el evangelio de Cristo. Pero quiero que recordemos algo. ¿Qué significa en griego evangelio? Evangelio. ¿Qué significa? Buena noticia. El evangelio es una buena noticia. Y si es una noticia, entonces eso implica que es una noticia que debe ser comunicada. ¿Para quiénes es una buena noticia?
Vamos a suponer, el gobierno nacional está dando, qué sé yo, está prestando dinero para los que deben plata en el banco o hipotecarios y se lo está dando a una tasa de interés anual del 0.5%. Eso es una buena noticia. ¿Para quiénes? Para los que tienen deudas hipotecarias. Para el que no las tiene porque ya compró su casita y no necesita más, para él no es una buena nueva. Así que el evangelio de la paz, de la reconciliación, de la salvación en Cristo, es una buena nueva ¿para quién? Para aquel que está separado de Dios, aquel que está en enemistad con Dios y Dios está en enemistado con él. Aquel que está en bancarrota espiritual, aquel que va rumbo a la condenación eterna. Así que el evangelio, siendo una buena noticia y siendo que los cristianos tenemos el evangelio y la buena noticia, entonces Pablo presupone que en el ser cristiano está incrustado la sangre de la necesidad de compartir con los que están en bancarrota espiritual la buena nueva. En Cristo hay reconciliación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay paz. Dios está diciendo, reconciliaos con Dios por medio de Cristo. Así que lo que nos toca pensar es, ¿quiénes son esos que están en bancarrota espiritual para los cuales el evangelio va a ser una buena nueva? ¿Y quiénes son? Todos los hombres, todos los hombres. El que me cae bien, el que me cae mal, el vecino, el que está lejos, el que está cerca, toda persona que encuentro en mi camino. Entonces, una iglesia va a ser realmente misionera cuando en el corazón, en la esencia de la misma esté el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Pero hay algo más que nos presenta aquí Pablo. El objetivo de las misiones. Recuerden, el corazón es el evangelio. Pero luego nos da el objetivo de las misiones y este es la adoración. El objetivo de las misiones es la adoración. Pablo en los versos 15 y 16 describe su ministerio de misionero en términos que se parecen mucho al sistema de adoración del templo, al sistema de adoración o sea, de la ley de Moisés, el sistema sacrificial. Miren los versos 15 y 16. Dice Pablo, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta es una declaración concisa, pero que en esta declaración Pablo usa la terminología de la adoración en la ley de Moisés y está relacionándolo con la evangelización, con las misiones. Si ven, aquí Pablo usa 5 palabras relacionadas con la adoración. Usa la palabra ministro. Ministro se refiere al que
servía o ministraba en el templo. Usa la palabra servicio sacerdotal. Usa la palabra ofrenda. Usa la palabra aceptable. Recuerden que Dios por medio de Moisés instaba al pueblo a presentar ofrendas que fueran aceptables y usa la palabra santificado. Todo esto es el lenguaje del templo. Pablo está usando figuradamente o él está presentándose como una especie de sacerdote que está ministrando en el templo de Dios, ofreciendo sacrificios de adoración al Padre. ¿Y cuáles son esas ofrendas? Los gentiles que ponen su confianza en Cristo. Y él dice, cada vez que un gentil se convierte a Cristo por medio de mi misión, es como si estuviera presentándolo como una ofrenda agradable ante Dios. No sé si recuerdan el capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice que nos ofrezcamos a Dios en nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, yo soy como una especie de sacerdote y ofrezco a las naciones, a los que vienen a Cristo, para que sean una ofrenda agradable a nuestro Dios. Y esto lo que nos muestra es que el objetivo principal de las misiones cristianas es uno, que esos convertidos vivan para la gloria de Dios. Que ellos se conviertan en todo lo que son en una ofrenda agradable para Dios. Es decir, la gloria de Dios es el objetivo principal de las misiones. No la gloria del nombre de la iglesia que manda las misiones. No la gloria de la agencia misionera o asociación que está haciendo esto. No buscamos eso. Buscamos que mucha gente venga a la fe en Cristo para que ellos sean sacrificios agradables delante de nuestro Dios. En el capítulo 1, en los versos 1 al 5, en la introducción, el apóstol Pablo, él se describe como alguien que ha sido apartado por Dios para el evangelio. Y luego de él dar la definición de lo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo dice, por medio de quien recibimos la gracia y el apostolado para, y esto nos describe el propósito de haber sido llamado por Cristo para ser misionero, para promover la obediencia a la fe por amor de su nombre entre todas las naciones. Una iglesia que es lenta en misiones es lenta en comprender qué es lo que le da gloria a Dios. Es lenta en comprender lo que Cristo dijo a la samaritana, que Dios es un buscador. Nuestro Dios es un buscador. ¿Qué busca Él? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se convierte una persona en adorador? Cuando es reconciliado con Dios. ¿Cómo puede ser reconciliado con Dios? Por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo
cuando fuimos salvados por Dios a través de Cristo, fuimos constituidos inmediatamente en buscadores. Y Cristo lo reafirmó cuando luego de resucitar y haber recibido del Padre todo poder y autoridad, dijo, por tanto, vayan a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, apenas que ponemos nuestra fe en Cristo, somos constituidos buscadores, evangelizadores, misioneros. Y Pablo dice que una de las, o que la principal razón por la cual usted y yo vamos a apoyar las misiones es para que muchas personas puedan convertirse en esos adoradores que Dios está buscando. Verso 5, o no, verso 8, 9, 10, 11 y 12. Dice Pablo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, etnias textualmente, dice allí, o sea, para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles, naciones, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las naciones, todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, las naciones, los gentiles esperarán en él. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Él vino para que las naciones, los pueblos del mundo esperen en la misericordia de Dios, lo alaben, lo glorifiquen, lo exalten, le canten y vivan siempre para su gloria. Así que el fin último de las misiones es ¿cuál? Que las naciones glorifiquen a Dios, que sean constituidos en adoradores. Un escritor del siglo XX, hablando sobre este versículo, dijo esto: las misiones no son el objetivo final de la iglesia, la adoración sí lo es. Las misiones no son el objetivo final de la iglesia, la adoración lo es. Dice él, las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es lo último, es el fin, no las misiones, porque Dios es el fin, Dios es lo último, no lo es el hombre. La adoración es el objetivo de las misiones. Bueno, hay muchas razones para que uno haga misiones, ¿verdad? Una es porque aquellos que no conocen a Cristo viven vidas ruines y miserables. Y deseamos que aprendan a disfrutar de la paz con Dios. Otra razón es porque aquellos que no han puesto su fe en Cristo van rumbo a la condenación eterna. Y todas esas razones son válidas, pero Pablo lo que nos muestra es que la razón última de las misiones es la gloria de Dios. Dios es glorioso y nosotros exaltamos y reconocemos su gloria evangelizando. Y Dios merece toda la gloria de su pueblo. Cristo merece toda la gloria de su pueblo. Y entonces, como existimos para la gloria de Dios, y Dios es glorificando, salvando,
pecadores, nos asociamos en esta gloriosa empresa con el Padre y somos misioneros. Somos misioneros. Así que, ¿cuál es el corazón de las misiones? El Evangelio. ¿Cuál es la meta? La adoración. Pero Pablo nos muestra cuál es la tarea de las misiones. Y esta es la obediencia de las naciones. La tarea de las misiones es la obediencia de las naciones. Miren lo que dice desde el verso 17. Desde el 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Préstenle atención a esa expresión, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y pasamos, bueno, verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Así que, ¿cuál es la tarea de las misiones? Dice Pablo que es la obra de llevar a las naciones a la obediencia a Cristo. Qué reto, ¿verdad? La responsabilidad de las misiones vuestras es llevar a Argentina a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo va a ser eso? Vamos a constituirnos en un partido político cristiano reformado. Bueno, hay unos que han intentado hacer eso, pero eso no es. Eso no es. Hay algunos que piensan que es que vamos a entrar al Estado, a la educación y vamos a apropiarnos de las instituciones científicas y todo esto y vamos a conquistar al mundo por medio de eso y entonces vamos a hacer que Cristo reine sobre todos. No, el reinado de Cristo no es un reino político, es un reino espiritual. Pero es un reino espiritual que lleva a cada persona convertida en una nación a ser un súbdito de Cristo en todo lo que la persona es. Como cristiano, como esposo, como hijo, como empleado, como jefe, como político, como administrador, como científico, en lo que sea, esa persona una vez que Cristo gobierna su ser, entonces se convierte en un súbdito del reino y él es un embajador del reino de Cristo en su nación. Así que entre más argentinos lleguen a la fe en Cristo, más reina Cristo en Argentina. Así que el propósito es discipular a las naciones. Que las naciones vengan a la subordinación a Cristo. Que los pueblos se sometan al señorío espiritual de Cristo. Y Pablo dice que esto se hace por medio de la palabra y la obra. Recuerdan que les mencioné que prestaran atención allí a lo que dice Pablo. En palabra y en obra.
porque muchas veces pretendemos evangelizar solamente de palabras. Si bien es cierto que el método principal de evangelizar es por medio de la palabra, hablando de Cristo, Pablo dice que eso solo no basta. Que si eso no va acompañada de obras, entonces va a ser infructuosa. Un comentarista inglés, hablando sobre esto, dijo: la combinación de palabras y obras, lo verbal y lo visual, es un reconocimiento de que los seres humanos a menudo aprenden más a través de los ojos que de los oídos. Las palabras explican las obras, pero las obras dramatizan las palabras. Así que si están pensando en escribir algo sobre la misión de esta congregación, no se les olvide escribir eso. La misión es compartir a Cristo en palabras y en obras. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo. Compartimos a Cristo en palabras y en hechos. En lo que decimos cuando compartimos el evangelio y en lo que hacemos, hechos de amor, hechos de generosidad, hechos de bondad, hechos de misericordia. Las dos cosas van juntas. Este fue el método de Pablo y sí que le fue bien. Fue el misionero más grande. Entonces aprendamos la lección de él. Pero hay algo más que nos dice Pablo, que el objetivo lo que vamos a alcanzar en la misión es que las naciones vengan y reconozcan el señorío de Cristo para que vivan para la gloria de Dios. Por lo tanto, Pablo dice: cristianos en Roma, yo quiero ir para Roma y quiero estar un tiempo con ustedes, quiero disfrutar de la compañía con ustedes. Pero como yo soy misionero, que quiero traer a las naciones a la subordinación a Cristo el Rey, no me quedaré mucho tiempo en Roma por muy bien que me traten y por buena alimentación que me den. Y no, yo quiero más bien que ustedes luego me encaminen para que yo vaya a la parte más lejana que es, o sea, bueno, para ese tiempo se consideraba a la península como la parte más extrema del mundo. Quiero ir allá, porque miren, aquí ya todo está lleno. El evangelio se ha predicado por todas partes. Quiero ir a las zonas donde no se ha predicado nada. No significa esto que Pablo presupone que todos ya eran cristianos. En Roma todos no eran cristianos, solo unos. Pero Pablo dice, bueno, ya aquí hay una iglesia cristiana. Y como hay una iglesia y las misiones forman parte de lo que la iglesia es, ellos se van a encargar de evangelizar a Sunchales. Yo me voy para otro lado. A propósito, ¿cuántas personas hoy en el mundo no han escuchado nada nunca sobre Jesucristo? Se cree que más de 2.000 millones no han escuchado nunca nada. 2.000 grupos de personas donde no hay nadie que adore a Cristo. Y Pablo dice, mi ambición es ir allá. Bueno, la ambición de la iglesia local debe ser crecer en misiones, aportar a misiones, de tal forma que un día alguien, ojalá de la misma congregación o de otra iglesia, pueda ir a ese sitio. Ok, ¿cuál es el corazón de las misiones? El evangelio. El objetivo
final, la adoración. ¿Cuál es la tarea de las misiones? La obediencia de las naciones. Pero luego Pablo, y no sé cómo estoy, creo que dije que tenía que terminar ¿a qué hora? ¿A las qué? No, yo sí dije una, pero ya se me fue. 8 menos 10, ok. A las 10. Ok. Luego Pablo nos menciona cuál es el poder de las misiones. Y este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cómo un grupo de personas que no son la más letrada del mundo, que no son las más ricas ni reconocidas del mundo, un puñado de personas, ¿cómo van a hacer esa misión de llevar a las naciones a la obediencia a Cristo? Y para colmo se hace sin ejércitos. No se va a realizar desde la conquista violenta. Es más, todos somos pacificadores. Ponemos la mejilla. Así no. ¿Con qué fuerza? Bueno, la respuesta que nos da el apóstol Pablo en los versos 18 y 19 es por medio del Espíritu Santo. La iglesia ha recibido un poder especial. Dios dijo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Bueno, ese espíritu prometido antiguamente en el día de Pentecostés vino de una forma especial como nunca jamás había sido enviado. Fue enviado directamente por Jesucristo. Cristo lo envía para que llene de un poder especial a la iglesia y cumpla con la misión que le dio él, que fue traer a las naciones a la obediencia a Cristo. Miren el verso 18, dice Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, literalmente de las naciones, con la palabra y con las obras, como lo hizo Pablo. Y recuerden que él fue uno de los misioneros más grandes. Y recuerden, Pablo lo llenó todo con el evangelio de Cristo en un tiempo relativamente cortito, ¿verdad? Antes del año 70, ya Pablo había plantado muchas iglesias. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo se hace esto? Esto no se hace con nuestras propias fuerzas. No se hace con nuestras propias estrategias. No se hace con nuestra propia astucia e inteligencia. Solamente se hace por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo, obrando en medio de su pueblo. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cristo vive en mí. ¿Y por medio de quién vive él en mí? Del Espíritu Santo que me ha sido dado. En primera a Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó en vano, al contrario, he trabajado más que todos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cómo se hace? Por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Cristo es el agente que obra. Nosotros somos los instrumentos.
es la obra de Cristo. Cristo es el único que tiene el poder. Eso es lo primero que dice Pablo. Y luego, si ven allí en el verso 19, Pablo dice que lo hizo no solo con palabras y hechos, sino con el poder de las señales y prodigios. Obviamente que esto se refiere a esa capacidad y autoridad especial que Cristo le dio a los apóstoles. Ellos iban a establecer el fundamento y entonces esto fue acompañado de dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Señales, poder y prodigios. Y hubo un tiempo en el cual Dios hizo eso, en el tiempo del fundamento. Hoy día no, ya no. Pero ¿significa eso que entonces ya no contamos con el poder del Espíritu Santo? Claro que sí. Cristo dijo, yo estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y todavía hay lugares en Argentina y en el mundo que necesitan ser traídas a la obediencia a Cristo para que vivan para la gloria del Padre. Hoy día ya no necesitamos de esas capacidades especiales para hacer milagros, pero la clave está en que solamente a través del poder del Espíritu Santo obrando en medio nuestro es que vamos a ser eficaces en las misiones. Hechos nos muestra de una forma clara que todo avance que la Iglesia de Cristo realizó con el fin de traer a las naciones a la obediencia a Él se debió a una cosa: la presencia del Espíritu Santo. ¿No le ha pasado que usted quiere evangelizar? Usted, no sé, el pastor dio un buen sermón y usted salió de aquí con la convicción de que usted debe ser un evangelizador y se propone evangelizar al vecino o se pone a evangelizar a la persona y cuando se acerca se bloquea. Le tiemblan las piernas. Se acobarda. Bueno, usted no es el único. Pedro, el apóstol, le sucedió eso. ¿Recuerdan lo que pasó en la noche en la cual nuestro Redentor fue enjuiciado? Pedro tiene la oportunidad de testificar de Cristo. La persona fue y le preguntó, ¿eres tú de los que andan con él? ¿Qué tenía que responder él? Claro que sí. Yo creo que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente y quiero que tú creas. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Dijo, no sé quién es Él. Y habló como un incrédulo lanzando maldiciones para que le creyeran que no andaba con Cristo porque Cristo no hacía eso. Fue paralizado por la cobardía. Pero luego cuando ustedes ven a ese mismo Pedro, oiga, es el mismo Pedro, en el día de Pentecostés, se levanta como un tigre, fuerte y ruge. Y él dice, a una multitud muy grande, se convirtieron 5,000 personas. O sea que tenía que ser una multitud como de 10,000 o 15,000 personas. Y a las personas que están allí, judíos, que hacía poco tiempo habían crucificado a Cristo, les dice, ustedes mataron al dador de la vida y son culpables y les espera la condenación.
y le preguntan, Pedro, ¿y entonces qué hacemos? Ya él no negó, sino que él dijo, crean, arrepiéntanse y sean bautizados. ¡Qué valiente! ¿Qué hizo la diferencia? Que un momento antes había sido llenado por el Espíritu Santo. Hechos, si usted lo lee y subraya siempre que encuentra la frase o la palabra Espíritu o Espíritu Santo, usted se va a percatar que todo avance en misiones, todo vencimiento de cobardía se debió a una cosa, la llenura del Espíritu Santo. Así que si vamos a hacer una iglesia misionera, necesitamos constantemente rogarle al Padre que nos llene cada vez más y más del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu de poder, no para andar temblando, brincando o balbuceando cosas. No, es para lo que dice Hechos 1:8, para que me sean testigos, testigos de Cristo en todas partes hasta que las naciones vengan a la obediencia a Cristo. Y en última instancia, el apóstol Pablo nos menciona la colaboración en las misiones. Bueno, ya hemos visto el corazón, es ¿qué? El evangelio. El objetivo final, la gloria de Dios o la adoración. La tarea que nos pone que las naciones obedezcan a Cristo. El poder de las misiones, el Espíritu Santo que nos fue dada. Y la colaboración en las misiones, la iglesia. La iglesia. Esto es un aspecto importante que nos muestra aquí el apóstol Pablo entre los versos 22 al 33. Esta es la parte más extensa, no voy a leerla una vez más, pero si se dan cuenta ahí entre los versos 22 y 29, Pablo presenta los planes de su viaje, ¿verdad? Él tiene planes. Él va a hacer un viaje largo. Él quiere ir a España, quiere ir a establecer allá iglesias bíblicas, pero antes quiere ir a Roma. Y la razón principal, él la deja ver. Él no era tan como uno, pues que, bueno, me da como vergüenza a veces tener que decir, oiga, necesitamos plata para esto. A él no le dio vergüenza, ¿verdad? Y entonces Pablo aquí dice, yo voy a pasar por Roma, pero es con un fin, compartir un rato con ustedes y luego quiero que ustedes me ayuden para que yo pueda hacer el recorrido a España. Quiero que me ayuden. Y aquí Pablo usa literalmente la palabra ayudar. Y esto significaba, quiero que me ayuden financieramente. Quiero que me den provisiones. Quiero que me den plata porque eso cuesta. Quiero que oren por mí. Quiero que me fortalezcan, pero necesito ayuda. Es más, por esta razón les escribo la epístola. Se las escribo para recordarles el evangelio que predico yo. Y si ustedes creen en este evangelio que predico yo, necesito que me ayuden para que yo pueda ir a España. Y luego comenta, antes quiero ir a Jerusalén, llevo una ofrenda para una congregación que fue la primera iglesia. Y a partir de esta iglesia, el evangelio se expandió a todo el mundo y es bueno que los gentiles recompensen económicamente a estos
cristianos que hoy día están pasando por una situación difícil y entonces yo quiero que ustedes entiendan que las misiones se desarrollan con la colaboración y participación de varias iglesias, no de una sola, porque esto cuesta mucho. Y se necesita de los ruegos y la intercesión de muchos para que los misioneros puedan cumplir con esta función. Así que en los versos 22 al 29 están los planes de su viaje y luego en los versos 30 al 33 el apóstol Pablo hace un llamado a la oración, oración misionera. Y voy a hacer la lectura y espero que mientras yo lea esto, se den cuenta de los motivos de oración misionera que puso aquí el apóstol Pablo. Y es interesante ver que él aquí dice, luchen conmigo, ¿cómo? Por medio de la oración en el verso 30, luego en los versos 31 al 32 hay unas peticiones específicas misioneras. Luego en el verso 30 y 33 hay una bendición. Así que Pablo dice en el verso 30, os ruego, hermanos, les suplico, hermanos, implica que son familia, ¿verdad? Formamos parte de la familia de Dios. Pertenecemos a la misma familia, somos hermanos y hermanas, por lo tanto, oremos mutuamente. Os ruego por el Señor Jesucristo. Aquí Pablo reconoce el señorío de Cristo sobre la iglesia y el amor del Espíritu, porque Él es quien nos une en amor, en unidad. Y entonces luego les hace un llamado. Oren por esto. En sus cultos de oración, oren por esto. En sus ruegos diarios, oren por esto. Cuando se acuerden de las misiones, estas son las peticiones. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Literalmente, luchéis orando por mí a Dios. ¿Qué era lo que ellos iban a pedirle? Para que sea librado o rescatado de los rebeldes que están en Judea, para que yo sea librado de aquellos que se oponen al evangelio, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado, gozado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Así que Pablo, en toda esta enseñanza misiológica tan completa que él da, concluye invitando a la iglesia a la oración misionera. Yo no puedo cumplir. Los misioneros no pueden alcanzar a las naciones para la obediencia a Cristo si ustedes no participan con vuestros ruegos y oraciones. Miren, hay cristianos que Dios no los llamó a que, qué sé yo, que se vayan y aprendan otra lengua y cultura, a plantar congregaciones por allá. No, pero puede que Dios te llame a participar de las misiones ofrendando y orando. Pero todos somos llamados a la misión, ofrendando y orando. Y algunos los llama Dios y les dice, vayan a plantar. Y entonces unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero todos buscamos el mismo fin.
las misiones para la gloria de Dios, trayendo a las naciones a la obediencia a Cristo. Así que ya hemos analizado rápidamente 5 elementos esenciales de la misión. El corazón de la misión, el evangelio. El objetivo de la misión, la adoración, la gloria de Dios. La tarea de la misión, la obediencia de las naciones. El poder para la misión, el Espíritu Santo y la colaboración entre las misiones, la iglesia. No solamente una, la participación de varias iglesias. Y concluyo preguntándoles, hermanos, hermanas, ¿qué piensas tú sobre este tema de las misiones? ¿Qué estás haciendo tú como parte de estas misiones? Alguien dijo que las personas en el mundo o son campo misionero o son misioneros. ¿Qué eres tú? Si has puesto tu fe en Cristo, eres misionero. ¿Estás comprometido con la misión que le ha dado Cristo a la iglesia? ¿Estás orando y viendo oportunidades para que más personas vengan a la obediencia a Cristo y se conviertan en verdaderos adoradores? ¿Qué estás haciendo tú con respecto a las misiones? Dios quiera, Dios quiera que todos nosotros seamos parte de esta misión. Esa es la gloria de Cristo. Es lo que Él quiere.